Muy bien. Bueno, pongan atención porque teníamos algo importante que habíamos dejado, digamos, planteado la semana pasada y era analizar, digámoslo así, los universos de Friedman. Resulta que aquí el aspecto importante que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Vamos a irnos al libro. ¿Ustedes han visto el libro de Galaxias y Cosmología? No, si le han pegado siquiera una repasadita, ojeadita, como dicen por ahí. Este libro es una maravilla. En realidad es un muy buen libro de cosmología y está explicadito, como dicen por ahí, para dummies. Bueno, no es tanto para dummies, pero ¿cuál es la idea? Resulta que la semana anterior nosotros estábamos analizando dos ideas fundamentales de la cosmología teórica, digámoslo así, de la cosmología o del modelo cosmológico de las ecuaciones de campo. Entonces, digamos que un factor fundamental son las ecuaciones de campo de la relatividad general. ¿Sí o qué? Esas ecuaciones de campo de la relatividad general, que son las ecuaciones de Einstein, lo que me dicen es, o lo que me describen más bien, ellas no me dicen nada, ellas me describen la geometría del espacio-tiempo y el contenido de materia y energía del espacio-tiempo, ¿ok? Entonces, en las ecuaciones de campo de Einstein, en el lado izquierdo está la geometría y en el lado derecho está la materia y la energía. Materia, energía. Y entonces habíamos visto cómo, sencillamente, desde 1916, cuando el señor Schwarzschild planteó la primera solución de esas ecuaciones, lo que las ecuaciones describen es la forma de esta geometría y cómo la materia y la energía se comportan dentro de esa geometría. ¿Sí o qué? Y entonces, para, digamos, describir ese comportamiento del espacio-tiempo, se utiliza algo que llamamos una métrica. Entonces, una métrica sencillamente es una descripción de la geometría. Es así de sencillo. Una métrica es una descripción de la geometría. Y lo que me dice es cómo puedo yo medir distancias entre dos puntos en una cierta geometría. ¿Ok? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Vamos a ir repasando, porque es que necesitamos hacer una cosa bien interesante. Y resulta que la métrica de la relatividad general es justamente una métrica que fue desarrollada por 4 personas en realidad. Antes se consideraban 3 solamente, pero a Lemaitre lo han terminado por meter en la ley de Hubble y también en la métrica. Y es, digamos, la métrica de Friedman, Robertson, Walker. La métrica de Friedman, Robertson, Walker es una ecuación diferencial que parece muy complicada, pero en realidad no lo es tanto. De pronto resolverla analíticamente le toma a uno un montón de trabajo matemático, pero en realidad lo que me dice la métrica de Friedman, Robertson, Walker, que ahora se conoce como la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker. Si ustedes la ven en Wikipedia o por ahí, ya pusieron a Lemaitre también. Esta métrica es una ecuacioncita que la vamos a ver aquí. Ahí está. Friedman, Robertson, Walker. Lemaitre no me faltó ahí porque todavía no lo había metido yo. ¿Qué me dice la métrica de Friedman, Robertson, Walker? Sencillamente la métrica lo que está haciendo es, en un espacio-tiempo
cuatrodimensional, yo no puedo definir un espacio-tiempo cuatrodimensional, ¿sí o qué? Pues, ¿cómo lo dibujo? Tiene 4 dimensiones, pero lo puedo escribir. En geometría todo se puede, ¿cierto? Por eso es que uno puede tener universos con 11 dimensiones en el papel, pero esas 11 dimensiones nosotros no las podemos ver. Igual sucede con el espacio-tiempo. Nosotros, el tiempo es otra de las coordenadas, pero nosotros en principio no la podemos ver. Lo que me está diciendo la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker es lo siguiente. Con respecto a un observador, cualquiera, yo soy el observador. El que está aquí en la Tierra midiendo cosas en el universo es un observador. Yo soy un observador y estoy, pongan atención, midiendo la distancia entre dos puntos. Eso es el ds. La distancia entre dos puntos en el universo que se encuentran a una cierta distancia r. Eso es. Yo estoy viendo cómo es el espacio-tiempo por allá, en r. ¿Listo? ¿Y qué es lo que me dice la métrica de Friedman, Robertson, Walker? Ese buñuelo seco no trajo ni tintico ni nada. Uy, me dio sed de solo verte comer ese buñuelo. Pongan atención. Entonces, sencillamente lo que estos señores estaban describiendo es cómo mido yo la distancia entre dos puntos en el espacio-tiempo. Pero es que esta distancia, cuando uno le dan un ds, ¿se acuerdan que ds es qué? Es muy, muy, muy pequeño. Es un diferencial. Y cuando uno, ¿cómo estás? Cuando uno le define un diferencial, lo que le están diciendo es algo infinitesimalmente pequeño. O sea, casi cero. Eso significa lo que yo les decía. Lo que yo estoy tratando de ver es cómo se comporta la geometría del espacio-tiempo en punticos que están muy pegaditos. Entonces yo me voy corriendo diferencialmente de un puntico a otro y mido el universo en cada pedacito de esos. ¿Ven cuál es la idea? O sea, lo que está haciendo la métrica es medir la distancia entre dos punticos que están a una distancia r del observador. Esos dos punticos están a 100.000 años luz. Y allá quiero saber cómo se comporta el espacio-tiempo. ¡Hola, Tere! ¡Qué gusto tenerte en mi clase! Eso es. ¿Sí o qué? Entonces, hasta aquí entendemos que es el ds, ¿sí o no? El ds es la distancia entre los punticos medida por allá en el universo que están muy pegaditos el uno del otro. Porque claro, o sea, uno supondría que la geometría es un continuo, ¿sí o no? ¿Cómo convierte, a ver si ustedes se acuerdan de cálculo, yo he puesto que este chiqui sí sabe, cómo convierte uno esos ds en una geometría continua? Con una integral, sí, eso se integra, ¿cierto, Tere? ¿Cómo vas? La U, al peluquín. ¿Chupaste mucho gas esta semana? Uy, sí, yo, lavanda, menta, de flores, de todos los sabores nos tocó esta semana. Oh, muy triste, hicieron muchos daños el jueves en la universidad. Muy locos estos pelados son. Porque además yo estoy casi seguro, seguro de que esos pelados no son estudiantes de la universidad. Pues, o sea, no tiene sentido uno defender la universidad pública acabando con la universidad pública. O sea, defendamos la universidad pública y destrocemos los laboratorios de química, pues, o sea, eso es tan coherente, ¿cierto? Bueno, volviendo a la relatividad, hablemos de cosas que estén a 10.000 millones de años luz para que no nos moleste. Entonces, claro, esto se convierte en un continuo, en una geometría, cuando yo integro esa vaina, ¿sí o qué? Una integral es sumar todos esos pequeñitos ds y entonces así obtiene uno todas las distancias en todas partes, ¿sí o no? ¿Y de qué depende esa distancia? Como yo estoy trabajando en 4 dimensiones, Friedman, Lemaitre, Robertson y Walker entendieron que hay unas cosas bien importantes en la geometría de la relatividad general. La primera es, el universo se expande. Miren, este número, esto es una función del tiempo.
esto es una cosa fundamental para la relatividad general. Se llama el factor de escala del universo. Y ese factor de escala, ojo, no me dice de qué tamaño es el universo, me dice cómo crece. ¿Cómo así? A ver si lo entendemos. No me dice de qué tamaño es, me dice más bien qué tan grande es a medida que pasa el tiempo con respecto a cómo era antes. A ver si lo entendemos. El universo en este momento tiene un cierto tamaño. Un tiempo después va a tener otro tamaño, que es el tamaño que tenía multiplicado por este factor. Uy, les hablé en tailandés, ¿sí o qué? ¿No lo entendieron? Pongan atención. Ajustemos aquí. Las señoras están allá conversando de sus tareas logísticas. Ahí está, para que la gente pueda abrir. No, así es sencillo, miren. Yo mido 1 metro y tengo un factor de escala de 2. De 2 cada año. Si hoy yo mido 1 metro, ¿cuánto va a medir en 1 año? 2. ¿Y en 2 años? Eso es. ¡Ey! ¡Lo captaron! ¡Captcha! Eso es. Un factor de escala simplemente me dice, el universo aumenta el doble cada año, o el triple cada año, o 10 veces cada año, o 10 a las 50 veces en 10 a la menos 35 segundos. ¿Cuándo sucedió eso? En la inflación, exacto. Este factor de escala, lo único que me dice es, el universo cada segundo es más grande. Y ese crecimiento del universo sencillamente depende de cuánto valga R. Ese cálculo de R no es trivial. En realidad hay que meterle el diente matemáticamente, pero yo ahorita les voy a mostrar más o menos cómo diablos se hace. Pero lo que necesito yo es que entendamos qué significa esa métrica, más allá de que la vayamos a resolver, pues Tere la va a resolver en algún momento, los físicos la resuelven, los astrónomos la resuelven una vez en su vida, el que estudia relatividad general se come esa vaina todos los días. Robert, pero esta es como la forma general de la función. ¿Cuál es la función que hay que derivar? ¿Cómo así? Wait, eso es una métrica. Pero eso es una forma general. ¿Cuál será la función? En términos de... Pero, la función de R Sí. se llama la ecuación de Friedman y es la que hay que resolver. Luego la otra ecuación de ahí. No, esto es un teorema de Pitágoras en 4 dimensiones. Esto es la distancia entre 2 puntos en el espacio-tiempo. ¿Ves? ¡Ay, que cómo se calcula! Ellos sacaron todo eso de las ecuaciones de campo de Einstein. ¿Me entiendes? Esto es un resultado de coger las ecuaciones de campo, de analizarlas. Las ecuaciones de campo son tetradimensionales, son tensores en 4 dimensiones. Y entonces hay que empezar a analizarlas dimensión por dimensión o de a pares. Y entonces a partir de ahí es que Friedman, Robertson, Walker y Lemaitre sacaron la idea de, mire, si usted quiere medir la distancia en el espacio-tiempo entre 2 puntos, lo que tiene que hacer es, primero, considerar las coordenadas espaciales y la temporal. Miren que estos son de X, de Y, de Z y de T. Estas son sus coordenadas espaciotemporales. Pero además, eso crece con el tiempo. Pero además, tiene curvatura. Y entonces otra cosa fundamental en esta idea de resolver las ecuaciones de campo es la curvatura. Yo les había dicho una animalada a la clase anterior. Esa curvatura no es que vaya entre -1 y +1. No. Tiene solo 3 posibles valores. Y son valores únicos. SK es -1. Y entonces tengo curvatura negativa. SK es 0 y tengo una geometría plana. O SK es +1 y tengo una curvatura positiva. Eso no puede valer 0.8 o 0.5 o 0.3, no. K solo vale 1, 0 o -1. ¿Ok?
Y esto proviene de Lobachevsky y de Riemann. Y entonces está aquí. ¿Sí o qué? Vamos por ahí. Te están llamando, profe. Muy bien, entonces vengan, hasta aquí. Hasta aquí lo entendimos cómo es la cosa. Nosotros no vamos a resolver las ecuaciones de campo, ni nos vamos a meter, digamos, a calcular la distancia entre los puntos en el espacio-tiempo, pero sí necesito que entendamos, ojo, que entendamos esto. Entonces, miren, yo les había puesto una tareita con esto. La tareita era analizar lo siguiente, porque es que ahorita vamos a ver que esta lambda es muy importante. Es lo que se llama un parámetro. Esa lambda es la constante cosmológica. Y la constante cosmológica, que fue introducida por primera vez en las ecuaciones de campo por el señor Einstein, ¿para qué? Para asegurarse, pero no, en realidad no es un error, para asegurarse de que el universo fuera eterno, no plano, que tuviera el mismo tamaño siempre. Miren, este R es el factor de escala del universo. Y entonces lo que yo puedo decir en cualquier momento es que ese factor de escala, vamos a volver a rayar aquí, ese factor de escala R siempre es proporcional al tiempo. De diferente forma, es más, es proporcional al tiempo a una cierta potencia, porque esta potencia, este exponente, depende de la forma en que yo resuelva las ecuaciones de Friedman. Y entonces, para decirlo más sencillo, ¿cómo andará, chiquis? Pero hoy no, bueno, está bien. Para decirlo de una forma más sencilla, todas esas figuritas que ustedes ven ahí son posibles soluciones de la métrica y de las ecuaciones de Friedman. ¿Y qué me dicen las ecuaciones de Friedman? Porque son varias, aunque en el libro solo hablan de la ecuación de Friedman. Porque la ecuación de Friedman, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es relacionarme el factor de escala en función del tiempo y decirme cómo el universo crece o decrece en función del tiempo. Entonces, miren qué es lo que tengo yo aquí en todas estas. Yo tengo el factor de escala en función del tiempo, 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 para diferentes valores. Hola, querida. ¿Cómo estás? De los parámetros cosmológicos. Y entonces, ¿cuáles son esos parámetros cosmológicos? Ah, usted quiere curvatura positiva. Ah, usted quiere usted quiere una geometría sin curvatura. O usted quiere una curvatura negativa. Y hay otra cosa que se nos pasó por alto la clase anterior, y es la siguiente. Pónganle atención a esto bien bacano, porque va a sonar muy loco. ¿Ah? ¿Más loco? No, es que esto es un solle, parce. Pongan atención. En la única geometría en la que yo puedo definir un radio del universo, o sea, un tamaño del universo, es en una geometría con curvatura positiva. Porque estas curvaturas se cierran sobre sí mismas. Y entonces es aquí en la única en la que yo puedo hablar del tamaño del universo. En las geometrías planas y en las geometrías negativas, estas geometrías negativas son divergentes, como una silla de montar. No se puede definir un tamaño del universo. Estos espacio-tiempos son infinitos. ¿Ok? ¿No entendimos? Ya, aquí yo puedo definir un tamaño, porque esto es una curvatura cerrada. Esto ocupa un volumen finito. De hecho, una curvatura positiva en 3 dimensiones
¿Quién me da un ejemplo de una curvatura positiva en 3 dimensiones? Un objeto, una pelota, ya, la pelota de fútbol. Un toroide, eso, una dona. Pues la gente no sabe mucho qué es un toroide a veces, pero una dona sí. Exacto, una pelota, una vaca esférica. Los físicos consideramos las vacas esféricas. Por eso, Uriel, hablamos del universo visible y del horizonte, pero no definimos un tamaño del universo. O sea, con este tipo de geometrías tú no puedes definir un tamaño. Con este sí. Una esfera es un espacio finito. Estos no tienen finitud, que es una cosa muy loca, pero es muy bacana, porque es que yo me acordaba de eso, yo me fui con la duda. Yo fue, pucha, yo les dije algo chueco. Porque es que... No. Por eso. Exacto, eso fue meter la pata. No, K solo vale -1, 0 o 1. Lobachevsky, 0, Riemann. ¿De dónde? No, ahora te voy a ver. Esto se tiene que medir. Esto es un parámetro observacional. Es que de eso vamos a hablar hoy. Apenas estoy haciendo la introducción. De lo que vamos a hablar hoy es de cómo yo tengo que mezclar mis ecuaciones con mis observaciones para poder definir un modelo cosmológico del universo. Entonces, si uno analiza estas figuras, que era una tarea que les puse, ¿cierto? ¿Cuál es el universo en el que vivimos? ¿Cuál, Iván? El primero, este. Entonces pensemos en este. Ojo, miren este. Esto es un universo en donde la curvatura es positiva y la constante cosmológica es negativa, es menor a 0. Esos son valores. En un universo con curvatura positiva y la constante cosmológica menor a 0, yo tengo un Big Bang, el universo crece hasta un cierto tamaño máximo y después colapsa. Y a esto se le llama un Big ¿qué? Un Big Crunch. ¿Sí será ese en el que vivimos? Creí en algún momento miren que es que estos han sido momentos en la historia de nuestro modelo del universo. En algún momento creímos que teníamos suficiente materia para detener la expansión y que esto volviera y se cerrara. Esto es un universo cerrado. Igual este. Así no tengamos constante cosmológica, como la curvatura es positiva, este universo se cierra sobre sí mismo y también tiene un Big Crunch. Este es mucho más raro, porque es una constante que está entre 0 y una constante crítica. Este valor lambda E es un valor crítico para la constante cosmológica. Y entonces, cuando yo tengo este tipo de valores para la constante, yo tengo dos posibles soluciones. Una en que el universo tiene un Big Crunch, se expande y luego de cierto tiempo empieza a contraerse, y otra en que el universo inició siendo infinitamente grande, se contrae hasta un mínimo y luego se expande infinitamente. ¿Esto es un universo posible? Ojo, o sea, sí, claro, las ecuaciones me lo permiten. Otra cosa es que nosotros vivamos en un universo de ese tipo, ¿cierto? Esta es una colección de soluciones en los cuales la constante cosmológica tiene el valor crítico. ¿Para qué? Para tener universos estáticos. El de Einstein siempre tiene el mismo tamaño. Lo que Einstein quería era que el universo no se expandiera. Y entonces, la solución de Einstein lo que me dice es, mire, todo el universo durante toda su historia va a tener el mismo tamaño. El factor de escala es el mismo. No cambia con el tiempo. Pero hay otras soluciones, como la de Eddington-Lemaitre, en donde yo empiezo a aumentar lentamente el factor de escala, y entonces este es un universo que tiene una expansión desde un tamaño inicial. Y este es un universo que tiene... ¿Cuáles son los universos con Big Bang?
miren, los que empiecen aquí. Estos son universos con Big Bang, 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 exacto, cuando R es 0. Acuérdense que Big Bang significa este R de t igual a 0. Eso es, claro, cuando el factor de escala del universo es 0, empieza la expansión. Y ese es el Big Bang, la singularidad. Entonces, siempre que yo tenga R igual a 0, hay un universo con Big Bang. El universo de Einstein no tiene Big Bang. El universo de Higgs-Lemaitre no tiene Big Bang. Este bouncing es un universo sin Big Bang. ¿Ok? Pero todos los otros tienen Big Bang. Esta es la solución de Lemaitre. Lemaitre decía, hay una constante cosmológica que es mayor al valor crítico de Einstein. Y en este universo, miren lo que sucede. Yo tengo una expansión muy pronunciada, luego soy más o menos estático y después ¡fua! Me acelero. Esto es un universo acelerado. Este de aquí, con constante cosmológica crítica, también es un universo acelerado. Este también es un universo acelerado. Es que esa es la cuestión, ponme atención. Toda la luz se curva en presencia de una masa. La masa está distribuida homogéneamente en el universo, pero es tan poquita y está tan acumulada que la mayor parte del espacio-tiempo está virtualmente vacío. Y como está virtualmente vacío, no produce curvatura. ¿No te acuerdas que yo te hacía la similitud con la sábana a la que tú tiras un montón de granitos de sal o de arena? En promedio esa vaina vista de un helicóptero es plana. No, el Big Rip va a suceder también. Ojo, una cosa es la muerte térmica del universo de Hawking. Otra cosa es el Big Rip. ¿Debido a qué? Debido a que la energía oscura está acelerando la expansión y la energía oscura va a terminar venciendo todas las interacciones fundamentales. Primero vence la gravedad, que es la más débil, después va a vencer el electromagnetismo y después se va a fregar en las fuerzas nucleares fuertes y va a romper con todo. Eso se llama el Big Rip. Parece que va a haber Big Rip. Una muerte térmica es esta. Miren este universo de Einstein de Sitter. Él se expande hasta un máximo y se va difuminando. Este es el universo en el que parece que vivimos. Pero entonces, todos los otros son posibles universos. Son posibles universos que dependen de cómo resuelvo las ecuaciones de campo, de cómo resuelvo las ecuaciones de Friedman y de cómo resuelvo la métrica. Y cuando cae tiene valor negativo, ¿cómo es posible que termine acelerando? Hay expansión. Si tenés una constante cosmológica, este universo se expande. Si tenés una constante cosmológica igual a 0, se expande, pero hasta una cierta asíntota. Y si no tenés constante cosmológica o la cosmológica es menor que 0, tenés un Big Rip, tenés un Big Bang y un Big Crunch. Estos son universos cerrados. Este es un universo cerrado. Y estos son universos abiertos. Abierto, 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 abierto. Cerrado, 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 cerrado. Cerrado, abierto. Abierto, eterno, abierto. Este es abierto exponencial, este es abierto asintótico y este es constante. Son las posibilidades. ¿Sí o qué? Entonces uno dice, juepucha, entonces ¿con cuál me quedo? ¿Sí o qué? Porque todas esas son posibles soluciones. O sea, no es que Friedman se la esté inventando, ¿no? Él combinó porque ahorita vamos a ver que es que esta constante cosmológica, R depende de esto. El factor de escala depende de la constante cosmológica y del tiempo, de acuerdo con las ecuaciones de Friedman. Entonces, volvamos a la presentación de hoy. Estos señores lo que hicieron entonces fue enseñarnos a medir distancias entre los puntos en el espacio-tiempo. ¿Listo? ¿Para qué? Para poder saber cómo es la geometría, Uriel. Es que él no lo hace, lo hacen los cosmólogos observacionales. Entonces, ojo, porque ¿qué es lo que sucede?
Cualquier modelo cosmológico que yo tenga tiene dos, digamos, aspectos fundamentales. Uno son las ecuaciones. Esto es una ecuación. Las ecuaciones del modelo cosmológico me relacionan variables observables. Y esas variables observables en este caso son ¿cuál? El factor de escala, la curvatura, esta distancia, ¿cierto? Entonces, las ecuaciones me tienen que relacionar cosas que yo pueda observar para construir mi modelo. Y hay unos parámetros que también se determinan observacionalmente. Esto significa se miden. Estos parámetros se tienen que medir. Y eso es lo que hacen los cosmólogos. Entonces, miren esto. La métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker describe la geometría en términos de la distancia entre dos eventos. O sea, algo aquí y algo allá. Y con esta métrica yo puedo demostrar en un universo homogéneo e isotrópico, digamos, parámetros. Y ahora, dados unos valores para la curvatura y para el factor de escala, ¿cómo es el universo? Entonces, tenemos que mezclar observación y ecuaciones para saber cuál de esos cuadritos nos corresponde. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué se hace? Se hace cosmología observacional. De hecho, hay un libro entero de cosmología observacional. Pucha. Obviamente uno no puede ver la radiación cósmica de fondo con unos binóculos, pero es genial esta también de Observational Cosmology. ¿Cuáles son los parámetros que yo puedo observar que se relacionan con las ecuaciones? Eso es lo que necesito, ¿cierto? Como cuando uno está haciendo física del colegio, uno mide velocidades, mide tiempos, mide distancias y eso lo mete en las ecuaciones. ¿Sí o no? Es exactamente lo mismo. Uno aquí tiene que medir la curvatura, tiene que medir la constante de Hubble, que no es constante, y eso lo mete en las ecuaciones para poder resolver. Tiene que medir cuánto vale el lambda. Nosotros tenemos que medir cuánto vale el lambda. No, espérate que ya vamos para allá. Es que todavía no lo he definido. Ahorita les voy a definir ahorita vamos a definir los parámetros observacionales cosmológicos, y está incluido el parámetro de Hubble. Sí, pongan atención. Entonces, yo tengo que poder medir cosas. ¿Sí o no? Una de ellas es el parámetro de Hubble. Pongan atención. La ley de Hubble, Lemaitre, voy a corregir esto ya. Sí, hay que poner a este señor, que se lo merece. La ley de Hubble-Lemaitre lo que me dice es lo siguiente. Es un resultado observacional. ¿De dónde se obtuvo la ley de Hubble-Lemaitre? De que Hubble midió los corrimientos al rojo de galaxias y se dio cuenta que esa vaina se está alejando de nosotros. Ya, es un resultado observacional. Ahora, ese resultado observacional se puede explicar en una métrica de Friedman-Robertson-Walker. ¿Cuál es el parámetro en la métrica de Friedman-Robertson-Walker que me habla de la expansión? El factor de escala, ahorita lo dijimos. El factor de escala es el que me habla de expansión. ¿Sí o qué? Este es el que me dice que el universo es más grande o más chiquito a medida que pasa el tiempo. Entonces, la ley de Hubble, que es una expansión observacional, debe tener una forma de meterse en la métrica de Friedman, Lemaitre, Robertson-Walker. ¿A través de quién? Del factor de escala. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Relacionar algo que yo estoy observando y que puedo medir con algo que está en las ecuaciones. ¿Sí o no? Entonces, miren esto. Yo mido el corrimiento al rojo de las galaxias y calculo sus distancias a partir de que es, digamos, mi constante de proporcionalidad en la ley de Hubble-Lemaitre. El corrimiento al rojo es igual
al parámetro de Hubble, este h sub 0, ya les voy a decir por qué se llama sub 0, sobre la velocidad de la luz por la distancia. Esto es lineal, se comporta como una línea recta para distancias, o para zetas más bien, menores a 0.2. Después empieza eso a tener un poquito de problemas y vamos a ver que por eso es que después la cosa empieza como a acelerarse, ¿cierto? Esto es una ley de un universo en expansión lineal, ¿sí o no? Y funciona perfectamente para zetas menores a 0.2. O sea, aquí el universo cercano, pues ¿cuánto es z.2? Vámonos al calculador de Caltech, espérense, para que veamos eso en años luz. Es el mejor calculador del mundo, ¿sí o qué? Z 0.2. Listo. Z 0.2 son 2.500 millones de años. Miren, la distancia comóvil, o sea, ¿dónde está esa vaina? Ay, carajo, no, venga para acá. 2.500 millones de años, ahí está. Entonces, el universo en un radio de 2.500 millones de años de distancia se expande linealmente. ¿Sí? ¿Eso es claro? Y de hecho, la tasa de expansión me la da esta h. Miren, dependiendo del valor de h, H50, H67, H100, yo tengo que se expande más rápido o más despacio. ¿Cierto? Entonces hay que medir h. Hay que medir cuánto vale este parámetro de Hubble. El último valor publicado por una maravillosa misión de exploración, que no es un telescopio espacial, de hecho se utilizan unos telescopios de 4 metros, que se llama el Sloan Digital Sky Survey. El telescopio Sloan utilizaba fibra óptica para sacar los espectros de galaxias individuales. Y tiene un catálogo de no sé cuántos millones de galaxias. O sea, ese man observó galaxias para arriba y para abajo por todo el universo, y de acuerdo con el Sloan Digital Sky Survey 3, o sea, la tercera y última fase del proyecto Sloan, h sub 0 vale 67.6 kilómetros por segundo por megaparsec. Si ustedes ven estas unidades, en realidad h sub 0 tiene unidades de segundos a la menos 1. O sea, el inverso del tiempo. Por eso es que yo puedo calcular la edad del universo como el inverso de la constante de Hubble. ¿Qué significa que el universo aquí, a z.2, se expande como 67.6 kilómetros por segundo por megaparsec? Que desde aquí, un punto en el espacio-tiempo, ojo, no estoy diciendo una galaxia, eso está hablándome de la expansión del espacio-tiempo. Un punto en el espacio-tiempo que esté a 1 megaparsec de distancia, eso significa 1.000.000 de años luz, no, 1.000.000 de parsecs, 3.26 millones de años luz. Ese espacio-tiempo, a esa distancia, se estaría alejando de nosotros a 67.6 kilómetros por segundo. La expansión acelerada, de la que vamos a hablar más lueguito, denme un par de clases para llegar hasta allá, se nota a gran escala, por encima de los 300 megaparsecs. ¿Ok? Pero aquí estoy todavía en una ley que funciona. Es lineal. ¿Hasta ahí vamos bien? Hasta ahí vamos bien. Ah, bueno, entonces ahora sí, ¿cómo medimos h? ¿De dónde sacamos el valor de h? Pues del z. Miren esto. Los últimos valores de la constante de Hubble medidos por diferentes instrumentos. Ahí está. Eso depende. El h depende del z que yo mida. Es que lo que yo puedo medir es el z. El z es la longitud de onda que yo observo menos la longitud de onda emitida sobre la longitud de onda emitida. O sea, esta es la del laboratorio. Y esta es la del objeto, la del espectro.
Eso es el redshift. Este es el corrimiento al rojo. Depende de lo que yo, o sea, yo estoy midiendo una línea de calcio, o yo estoy midiendo una línea de hidrógeno, yo estoy midiendo una línea de potasio, de hierro. Acuérdense que uno puede medir la línea que le dé la gana si sabe cuál es. ¿Sí o qué? Una línea bien definida, las de oxígeno, no sé, cualquiera. Yo estoy midiendo esa línea y yo sé en el laboratorio en Medellín cuál es la longitud de onda de esa línea. Y luego miro en qué longitud de onda está en el espectro. Y eso me da mi corrimiento al rojo. ¿Sí o qué? Muy bien. Entonces, así se ha medido desde los años 20. La primera medición que hizo el señor Hubble fue de 600 kilómetros por segundo por megaparsec. Estaba muy lejos la medida. Pero la medida fue mejorando a medida que, ¿qué? A medida que yo puedo medir esto con mayor precisión. Estas son todas las medidas en los últimos años. Calculado diferentes métodos. Miren, el telescopio espacial Hubble, que fue diseñado para medir la constante de Hubble, midió 73 punto algo. El Spitzer, que observa en infrarrojo, midió 74 punto alguito. El WMAP, que tenía un margen de error grandotote, midió del orden de 69. Pero el Planck, que es el más preciso que tenemos ahora, midió del orden de 67. Ah, y hay muchas formas de calcular la distancia. ¿Se acuerdan que eso también lo conocíamos? Y entonces, pongan atención, es que uno no garantiza la precisión, uno pone el valor y su error. Esto es óptico, esto es microondas, esto es infrarrojo. Ahí está. De hecho, cada uno está midiendo en diferentes longitudes de onda. No, este es el más preciso usando el fondo de microondas el fondo de radiación de microondas. Lo que pasa es que es más fácil medir el fondo de radiación de microondas, que es parejo en todo el universo, a medir la distancia exacta a la que está una galaxia. Este se mide con galaxias y con supernovas y con cosas en el visible. Y acuérdense que hay un error de la distancia. No, el fondo de microondas está en todas partes. A la Z sí se sabe, está a 1100. Sí, el corrimiento del fondo de microondas se sabe porque es corrimiento cosmológico. Y eso ya te voy a mostrar cómo se calcula. Sí, exacto. Yo estoy midiendo con un micrómetro y aquí estoy midiendo con una regla de la casa. Eso es. Micrómetro, pie de rey, un metro de costurero y la regla de madera de mi hija de segundo primaria. Y todas son medidas válidas. Todas son medidas válidas, cada uno con su rango de error. Ajá. ¿Cómo? Mira, entre 66 es como 67. Pues el del Sloan es 67.6. Pero por ejemplo ahí, en el Caltech, pusieron 69. O sea que están usando el de WMAP, por ejemplo. Vamos para allá. Espérate, veres. Yo te explico de qué se trata ese corrimiento cosmológico. Miren esto. ¿Qué relación entonces tiene la constante de Hubble-Lemaitre con la métrica de Friedman-Lemaitre-Robertson-Walker? El universo se expande y eso me lo dice el factor de escala. ¿Sí o qué? Ese factor de escala aumenta con el tiempo. Eso significa que es más grande cada vez. O sea, a medida que el universo avanza en el tiempo, el tamaño del universo crece. Bueno, aquí linealmente, digamos así. Exacto. La luz, entonces pongan atención, la luz emitida, por ejemplo, por una galaxia o por la radiación cósmica de fondo, hablemos de la radiación cósmica de fondo, la luz emitida en el momento de la recombinación se tarda un cierto tiempo en llegar hasta nosotros. Piensen en esto. Aquí hay una galaxia muy, muy lejana, que es la de la Guerra de las Galaxias. ¿Sí o qué? Está la galaxia, la Guerra de las Galaxias. Y la luz de esa galaxia, que ojo, no se mueve con respecto a la Vía Láctea. Miren que las galaxias están exactamente en la misma
coordenada comóvil. Acuérdense que se llaman coordenadas comóviles. Estamos Uriel y yo. Y Uriel me manda un mensaje. ¿Sí o qué? Uriel me manda un mensaje, pero mientras el mensaje me llega, el espacio entre Uriel y yo se estiró. Para cuando el mensaje me llega, la onda del mensaje se estiró con el espacio-tiempo. Y entonces esta luz se estira a medida que nos llega y eso es el corrimiento al rojo cosmológico. Entonces miren esto. Aquí el factor de escala del universo era este. Era el R en el tiempo de emisión. Aquí cuando llega la luz, el factor de escala es R en el tiempo de observación. Obviamente hay una diferencia de tiempo aquí, la que sea. Y yo sé que el factor de escala cuando me llegó la luz es mucho mayor que el factor de escala cuando salió la luz. Exacto, entonces miren esto. Entonces, la razón entre estos dos, no son radios, entre estos dos factores de escala representa exactamente cuánto ha crecido el espacio. ¿Sí o no? Y entonces, yo puedo calcular el corrimiento al rojo como la razón entre estos dos menos 1. Entonces miren que aquí ya voy a relacionar. Pero no, es que esto es un factor de escala, en realidad no es un radio, es un factor de escala. Eso es un número. Vale 2, vale 4, vale 5, vale 10 a la 50. ¿Me entiendes? En realidad no es adimensional. Exacto. Entonces miren esto. El corrimiento equivale a la razón entre los factores de escala menos 1. Entonces yo aquí ya lo puedo meter en esta ecuación y relacionar h, que es un parámetro medible, con el factor de escala del universo. Ese modelo de redshift cosmológico, como les digo, se debe a la expansión, no al movimiento propio de las galaxias. Ustedes recuerdan que cuando veíamos la radiación cósmica de fondo, hay que quitarle el movimiento propio de nuestra galaxia, porque eso es otro Doppler. Exacto, y hay que quitar la rotación, o sea, hay que quitar el Doppler. Esto no es Doppler, esto no es Doppler, esto es corrimiento al rojo cosmológico. Eso significa que a usted le estiraron la barriga y sus lunares se separaron. ¿Sí o qué? Eso es pura cerveza. Corrimiento al rojo cosmológico, no es Doppler, no es porque una galaxia se mueva con respecto a la otra, es porque mientras la luz viajó, la distancia entre ellas se hizo más grande. De hecho, es como estirar un cauchito. Imagínense que yo tengo aquí un R, este es el factor de escala en el tiempo de emisión, y este es el factor de escala en el tiempo de observación. Corrimiento al rojo cosmológico. Y entonces, ¿cómo puedo calcular yo el parámetro de Hubble? No le paren bolas mucho a estas ecuaciones, aunque quien quiera meterle el diente a la matemática, en el libro de cosmología, les voy a mostrar, en el libro de cosmología, por aquí está la deducción, que no es muy complicada, de cómo se llega de la ley de Hubble, que es observacional, de nuevo, recuerden esto es una ley observacional. De esta ley de Hubble, que es observacional, miren por ejemplo la medida de la constante de Hubble en segundos a la menos 1. Pero también esta es la medida del telescopio espacial, 72, más o menos 8 kilómetros por segundo por megaparsec. Yo les puse en la diapositiva la del Sloan Digital Sky Survey, pero de nuevo, depende del instrumento, depende de quién lo haya medido. Uno, después de un poco de matemáticas, por aquí, tirirín, 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 se puede ir suponiendo que la diferencia es muy pequeñita. Miren que estoy poniendo aquí no un dt sino un delta de t, o sea, este es el factor de escala un tiempo después de que salió la luz. Y yo me voy yendo, resuelvo las ecuacioncitas, es una ecuación más o menos sencillita y finalmente termino en esto. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Yo termino
expresando el parámetro de Hubble en términos del tiempo. O sea, el parámetro de Hubble depende del tiempo. El parámetro de Hubble depende del tiempo como el factor o la tasa de cambio del factor de escala sobre el factor de escala. Esto es una ecuación diferencial, pero puntico significa derivada. Ah, no es una mosca. Un puntico significa derivada, o sea, ¿cómo cambia esto con el tiempo? O sea, cuando uno pone esto, ustedes tienen R, y ya me voy a olvidar de la T. Acuérdense que esa R siempre depende del tiempo. Estos paréntesis significa depende del tiempo, depende del tiempo. Esta R puntico es algo que a uno le enseñan en el colegio, que es dr de T. Esto es R puntico. ¿Ok? La primera. No, pero la de puntico es la primera. R es R. Puntico es la... Entonces pongámoslo así. R es una función del tiempo. R punto es dr de T. Y ojo, porque vamos a editar R dos puntos. R dos puntos es la segunda derivada con respecto al tiempo. ¿Sí se escribe así? Sí. Primera derivada, segunda derivada. ¿Pero qué es una derivada? Ay, juepucha, ya me fregaron. A mí me dijeron que no iban a hablar de matemáticas en este curso. Es cómo cambia. Eso es ya, cómo cambia. ¿Cuánto cambia? Eso es. Cambia 25 cada segundo. Cambia 30 cada segundo. Cambia 0.2 cada segundo. Eso es. Es una velocidad. Si vos lo ves, es cómo cambia este cambio. Esto es cómo cambia mi factor de escala. Y esto es cómo cambia el cambio del factor de escala. Sí, uno puede ponerle todos los puntos que quiera. Matemáticamente, usted puede derivar hasta que tenga algo derivable. Una aceleración. Ya no tiene sentido físico. Una aceleración de la aceleración, no. En física, exacto. Cuando uno analiza esto en física, no sé si ustedes se acuerdan de posición, velocidad, aceleración. Entonces la posición es función del tiempo, la velocidad es la derivada y la aceleración es la segunda derivada. Eso es la misma cosa. Pero entonces, ojo, ¿qué significa eso? Que el parámetro de Hubble, que me dice qué tan rápido se expande el universo, ahí está. ¿Qué es lo que me está diciendo el parámetro de Hubble? ¿Qué tan rápido cambia el factor de escala con respecto a sí mismo? ¿Sí o qué? Eso es, esta es la expansión. Matemáticamente yo ya tengo cómo poner el factor de escala en la métrica. ¿Sí lo ven? Ahí está, es lo mismo. El corrimiento al rojo sigue siendo H sobre C por D. Entonces, esta relación es el parámetro de Hubble, no es la constante de Hubble. Resulta que, pues, nosotros la conocemos como lo mismo, pero la constante de Hubble no es tan constante. Resulta que depende del factor de escala del universo y del tiempo. Entonces, ese parámetro puede ser diferente en diferentes modelos de Friedman-Rosen-Walker. Hay universos que crecen más rápido, más despacio. Ahí está, las curvitas. Esas curvas con diferentes pendientes significa que yo voy a tener diferentes valores de H en esas soluciones de Friedman-Rosen-Walker. En cualquier modelo, para nuestro universo, ¿qué es lo que yo estoy midiendo? ¿Qué es H sub 0? Es el valor del parámetro hoy. O sea, es lo que midió Planck hoy, es lo que midió el telescopio espacial hoy, es lo que midió el Spitzer hoy, es lo que midió el Sloan Digital Sky Survey hoy. Ese 67.6 kilómetros por segundo por megaparsec
es lo que vale el parámetro de Hubble 13.800 millones de años después del Big Bang. No, la medida es de eso vale el parámetro de Hubble hoy. No, depende, o sea, ¿qué es lo único que varía cuando vos lo medís más lejos? Esto lo estás midiendo más lejos, esto lo estás midiendo más cerquita, pero todas estas medidas son hoy. No, simplemente cada herramienta tiene su propio error. No es que no lo manejemos muy bien. Telescopio espacial. ¡Huepucha! Si este man vio galaxias a 10.000 millones de años luz. Pero acuérdense que es que las distancias, calcular las distancias, no es trivial. Es que ustedes pretenden perfección y cero error. Eso es imposible. Es un problema de la capacidad del equipo. Eso, en este caso, es un problema de la capacidad del espectrógrafo del telescopio espacial. Es que el telescopio espacial, cuando coge mi línea espectral, no puede definirla al nanómetro. Mínimo él tiene un mínimo de definición. Entonces, esto es un problema técnico, y esto es un problema técnico del instrumento de medición, no es matemático. ¿Ok? Es lo que decía, aquí estoy midiendo con un micrómetro, y aún así, usted mide con un micrómetro y tiene un margen de error. Y aquí yo estoy midiendo con la regla de mi hija de Hello Kitty. Ahí está. Y esa también tiene un margen de error. Es más, miren, esta es la regla de Hello Kitty, porque tiene el error más grande. Micrómetro, pie de rey, flexómetro, y está la regla de Hello Kitty. Claro, el error más grande es con WMAP. A pesar que WMAP es infrarrojo, es microondas también. Entonces, no es un error matemático, es un problema de que no podemos hacer un instrumento de cero error. ¿Por qué? Porque la vida es muy difícil, pues, ¿qué hacemos? ¿Cierto? No, o sea, no es que cambie algo. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos unos datos con un cierto instrumento que tiene una cierta capacidad máxima de medida. Y entonces vos tomas un dato, pero sabes que como tu instrumento no es perfecto, ese dato está en un rango. Y después, con todos esos datos, utilizas matemáticas, utilizas una transformada de Fourier, o utilizas algún método numérico para ajustar esos datos a una cierta curva. Y entonces, las curvas que nosotros ponemos a los datos son un ajuste matemático, incluyendo los errores. Eso es, entonces no es que hay algo físico, no necesariamente, pero ¿qué me dice eso? Que la velocidad de las estrellas o de las galaxias es mayor a la que yo estaba pensando, entonces ahí debe haber algo que esté moviendo esos objetos más allá de la materia que observo, materia oscura, por ejemplo en el caso de las velocidades de rotación de las estrellas. Venga, sigamos con esto porque esto es interesante. Entonces, la constante de Hubble que estamos observando es el valor actual del parámetro de Hubble. O sea, eso es hoy. HT0 es H0 y vale 67.6. Muy bien, ahora ahí está. Resulta que como H depende del tiempo, esa H en algún momento del pasado del universo o del futuro del universo puede ser diferente. Y de hecho va a ser diferente porque depende del factor de escala del universo que también cambia con el tiempo. Entonces ese valor en el pasado o en el futuro puede cambiar. En cualquier instante ese parámetro nos va a medir la tasa de expansión dependiendo de la tasa de cambio del factor de escala. ¿Sí o qué? Esa función del factor de escala que hace parte de los modelos de Friedman, Lemaitre, Robertson, Walker, puede ser acelerada, frenada, lineal, dependiendo de qué. Pues de cómo se esté comportando el espacio-tiempo, pero ahí hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Constante cosmológica,
curvatura, materia en el universo. Vamos a mirar esto. Entonces miren esto. Esto es un universo que se acelera. ¿Sí lo ven? A, un universo que se acelera. B, un universo con expansión lineal. O sea que B es mi ley de Hubble a punto 2 Z. ¿Se acuerdan? Y C, un universo que se desacelera. Vivimos en un universo que se acelera, que es lineal o que desacelera. ¿Depende de qué? Miren esto. Depende de los valores de otros parámetros como la materia y la constante cosmológica. Si tenemos materia .3 y constante cosmológica .7, si tenemos materia 0, podemos tener un universo sin materia o no. En las ecuaciones. O sea que ese no es el de nosotros, pero no importa, hagamos la solución a ver para dónde va, porque es que uno tiene que comparar, ¿sí o no? Si tenemos un universo que es solo materia, sin constante cosmológica, si tenemos un universo que tuviera 6 veces la materia que medimos, este es un Big Crunch, ahí está. Entonces, la evolución del universo, la evolución del valor del parámetro de Hubble dependen de cuánta materia y cuánta constante cosmológica tengo yo. Entonces, ahí está. Volviendo a nuestros universos de Friedman-Robertson-Walker, ¿cuál de estos es A, B o C? C, 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 C. Este es C también, desacelerado. C. Este es A. Este es A. El de Einstein, no, el de Einstein es quieto. Expansión constante, no, ni siquiera se expande. Este puede ser de expansión constante. No, es que aquí no tengo ninguna línea. Este pedacito, miren. Aquí, durante este pedacito de la historia del universo tenía un universo B. Aquí tengo un universo B. Aquí tengo uno, ahí está. En realidad hay una combinación, pero de nuevo, lo importante es la expansión del universo depende de mi materia y mi constante cosmológica, y ahorita vamos a ver cómo. ¿Sí o qué? Hagamos break y volvemos en 20 minuticos. ¿Ok? Listo, muy bien. Estábamos hablando antes del break de cómo entonces la evolución, digamos, del universo, el factor de escala del universo, depende de ciertos parámetros. Y que el factor de escala que está en las ecuaciones de Friedman-Robertson-Walker está relacionado con un parámetro observacional que es el parámetro de Hubble. Y que, obviamente, si ese factor de escala varía con el tiempo, el parámetro de Hubble también va a cambiar con el tiempo. Y que el parámetro que medimos actualmente con instrumentos como el Planck, el Doppler Map o el telescopio espacial es en realidad el valor del parámetro de Hubble hoy, actual, cuando T vale 13.800 millones de años. ¿Sí o qué? De hecho, como les digo, cuando uno ve el valor del parámetro de Hubble en segundos, hagamos esta cuentecita, vengan, vamos a ver cuánto les da. Si ustedes ven el valor del parámetro de Hubble hoy, ¿qué se hizo? Aquí no está. Aquí no está, aquí no está. ¿Qué se hizo? Aquí está. Miren esto. Este valor del parámetro de Hubble medido en segundos. Eso es 2.3 por 10 a la menos 18 segundos. Entonces, el parámetro de Hubble hoy es 2.3 por 10 a la menos 18 segundos a la menos 1. Déjenlo ahí, porque ahorita vamos a ver, esa es la medida del parámetro de Hubble en segundos a la menos 1. Es que mira que cuando tienes megaparsecs y kilómetros, estos se cancelan y en realidad la constante de Hubble está medida en segundos a la menos 1. Es un inverso del tiempo. Es cuánto crece el universo por segundo. Esa es la idea. Muy bien, y entonces
volviendo a nuestro parámetro de Hubble, estábamos tratando de ver cuál de estos universos corresponden a universos que aceleran su expansión, que mantienen su expansión constante o que frenan su expansión. Eso es, o yo me expando más rápido o me expando siempre a la misma tasa de expansión o me expando más lentamente cada vez. Y eso depende de cuánta materia y cuánta energía oscura tenga en el universo. Claro que esto es, digamos, una cuestión más moderna. En principio, en los modelos de Friedman-Russell-Walker, eso depende de cómo varía este parámetro de escala. Y entonces, en realidad, lo que uno puede introducir en las ecuaciones de Friedman-Russell-Walker es un parámetro que me va a decir si la expansión aumenta, disminuye o permanece constante. Y eso se llama parámetro de desaceleración. Este es un parámetro cosmológico también. ¿Ok? Entonces, primer parámetro cosmológico, H. Segundo parámetro cosmológico, el parámetro de desaceleración, Q, que también depende del tiempo. Cuando ustedes le dicen parámetro de desaceleración, ¿a qué le suena? A los frenos, ahí está. El parámetro de desaceleración de sus carros es el freno o el acelerador, porque puede tener, exacto, alguna cosa que me cambie la velocidad. Eso es un parámetro de desaceleración. Entonces miren esto. En los modelos de Friedman, Lemaitre, Russell, Walker, tengo que meterle la L. La proporcionalidad entre z y la distancia, ya habíamos dicho, solo es lineal para galaxias que se encuentren cerca, en z menor a 0.2, que eso en distancia está como por aquí. Ya habíamos visto, 2.500 millones de años. Claro, esta es la distancia dividida en megaparsecs. Entonces, 2.500 millones de años son como 800 megaparsecs. Por aquí. Sí, aquí está, miren. Miren que después, estos son el parámetro de desaceleración con diferentes valores a diferentes zetas. El z.2 es por aquí, exacto, como 800 parsecs. 800 millones de parsecs. Entonces miren cómo se calcula. Ay, no le paren bolas a esa ecuación, eso está muy raro, muy horrible, muy grande. ¿Qué importa? El parámetro de desaceleración es la razón entre el crecimiento, la velocidad de crecimiento y el cambio en esa velocidad de crecimiento. Ahí está la segunda derivada, ¿se acuerdan? Ay, Pablo, ¿y tenemos que derivar la ecuación de Friedman? No, debía ponerles a derivar la ecuación de Friedman. Pero eso es. ¿Qué tanto acelera o desacelera la expansión? Es esta relación. Y es negativa porque es que nosotros siempre pensamos, cuando se definió, que el universo se iba a frenar. ¿Ok? Otra cosa es que empezamos a medir cosas distintas. ¿Sí o no? De hecho, nosotros tenemos un parámetro que se suponía que era negativo. El problema, miren, cuando el parámetro es negativo, la curvita va para abajo. Cuando el parámetro es positivo, la curvita va para arriba. Claro, un parámetro de desaceleración positiva. ¿En el carro qué es? El acelerador. Un parámetro de desaceleración negativa es el freno. Entonces, resulta que el universo no está metiendo freno. Pues, depende del valor. Si el parámetro es negativo, mete freno. Si el parámetro es positivo, mete acelerador. Si el parámetro es cero, hoy es 13.800 millones de años. No, hoy es hoy. Estás haciendo la observación hoy. Y estás viendo el universo como es hoy. Así estés viendo radiación que se tardó 13.800 millones de años en llegar. Pero esa radiación te está llegando hoy. Sería igual, porque el universo es isotrópico y homogéneo. Si tú te vas al otro lado del universo, vas a medir una constante cosmológica que vale 67.6. Desde su punto de vista, nosotros también nos estamos acelerando. Ojo, es que estamos hablando de universo visible. Tú no puedes ver cosas que estén más allá del horizonte, pero
en cualquier lugar del universo en que te pares, vas a medir exactamente las mismas cosas, los mismos valores de parámetros. Nosotros estamos viendo cómo el universo se expande a 67.6 kilómetros por segundo por megaparsec. Si te vas al otro lado del universo, vas a medir lo mismo. Si te vas para Andrómeda, vas a medir lo mismo. Si te vas para la mitad, a un cuásar que está a 7.000 millones de años luz, claro, allá, los que están hoy, están midiendo exactamente la misma expansión, el mismo valor de los parámetros. Eso es universal. Otra cosa es que dependa del tiempo. Lo que me está diciendo es, hace 7.000 millones de años, el parámetro de Hubble no valía 67.6, pero es que nosotros no podemos medir cuánto, nosotros vivimos hoy, y es el que medimos hoy. Nosotros no podemos medir cuánto valía hace 6.700 millones de años. ¿Ves? No, podemos predecir, ojo, de acuerdo con lo que estamos midiendo hoy, de acuerdo con estos valores que estamos calculando, entonces podemos decir, vea, el universo va a seguir expandiéndose, o va a acelerarse, o va a frenarse. De eso se trata. No viendo, ojo, estamos calculando, por eso sabemos, por eso la inflación es teórica. Nadie pudo observar la inflación. De hecho, nosotros no podemos observar la inflación, pero nuestros modelos teóricos con inflación predicen lo que estaríamos observando hoy, y eso es lo que estamos observando. Es que, de nuevo, nosotros no podemos, ojo, nosotros no podemos obligar al universo a que se acomode a nuestro modelo. Nuestro modelo se tiene que acomodar a lo que observamos en el universo. Es en esa dirección, ¿me entienden? Yo no puedo obligar al universo a que me muestre cuerdas. Y ahí está el problema de la teoría de cuerdas. Eso es una maravilla, es que la teoría de cuerdas es tan bella, no necesita Big Bang, hay universos infinitos. Podíamos estar en un universo donde todos fuéramos felices, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pero el problema es que eso es un modelo matemático para el cual no tenemos ni una sola observación. La ventaja de la cosmología es que tenemos cómo medir estas cosas. Miren esto, resulta que en realidad, en el modelo de Friedman-Robertson-Walker, la distancia a la que están los objetos, o la razón entre distancia y corrimiento al rojo, miren aquí el corrimiento al rojo, tiene que ver con el parámetro de desaceleración. Ahora, si las galaxias que estoy observando están más allá de z igual a 0.2, entonces ya la ley de Hubble empieza a cambiar en el sentido de que ya no es lineal. Ya la línea no es tan rectica. Y entonces ahí es donde empieza el problema, porque este, que se supone que, miren, si esto es cero, ¿qué tengo? La idea es que si este es cero, esto es una ley lineal. Pero si este no es cero, esto ya no es lineal. Esa es la idea. Entonces, ojo, este parámetro de desaceleración es bien importante. Es bien importante porque me dice si el universo se frena o se acelera. Es cuando el parámetro vale 1, sí, tienes toda la razón. Exacto, es cuando Q es 1. Entonces, vamos a este otro. Entonces, listo. Q es 1 para la ley de Hubble-Lemaitre. Y otro parámetro que necesitamos medir para poder entender qué pasa con esto es lo que se llama la densidad crítica. Y la densidad crítica, que también depende del tiempo, porque la densidad crítica del universo va a depender del tiempo. A ver si de una se dan cuenta de esto. ¿Qué es la densidad crítica? La densidad crítica me dice cuánta materia por unidad de volumen tengo yo en el universo. ¿Sí o qué? Yo cojo 1 centímetro cúbico de universo. ¿Cuánta materia hay ahí? Claro, sí, porque en el pasado todo el volumen era más chiquito. Entonces, volumen más chiquito, densidad mayor. O sea que esa densidad crítica en realidad ha venido disminuyendo con el tiempo. Los modelos utilizan este parámetro de densidad en el sentido de
¿cuánta materia me cabe en un metro cúbico de universo? O ¿cuánta materia hay, más bien, en un metro cúbico de universo? ¿Por qué? Porque es que esa materia, si ustedes la recuerdan, aquí, esa materia va a significar si yo acelero o desacelero, o sea, tiene que ver con la dinámica misma de la expansión. Actualmente, la densidad crítica se calcula haciendo un promedio de la suma de las masas en gigantescas regiones del universo, como los cúmulos de galaxias, y luego dividiendo esa masa por el volumen que ocupan. Es sencillo. Yo cojo toda la masa y la divido por el volumen. ¿Ah? Con la que hay. De hecho, ahí metemos la oscura también. Eso es toda la materia. Sí, claro, porque lo que yo estoy midiendo es masa gravitacional. Y entonces, miren esto. El problema es obviamente que no sabemos exactamente cuánta materia oscura hay. Esa es medio oscura. Entonces, lo que se puede hacer es un modelo crítico. ¿Y qué significa un modelo crítico? Es justo este universo en donde lambda es 0 y k es 0. Este es el universo crítico. O sea, este es el universo en donde yo tengo la materia exacta para que la expansión... O sea, imagínense un universo que se está expandiendo y tiene exactamente la materia suficiente para que la expansión se frene. Como que tenía unas ganas inmensas de ser gigante, pero la gravedad producida por la materia del universo frena la expansión. ¿Ah? Y simplemente para la expansión. Por eso se llama es justamente el valor crítico, o sea, el valor mínimo de materia que se requiere para detener la expansión. ¿Sí o qué? ¿Están conmigo? Es como cuando uno está inflando una bomba. Uno hace... Y pucha, le acabó el aire y paró la expansión. ¿Sí o no? Esa cantidad de aire, esa cantidad de aire exacta que le cae la bomba, en donde uno ya no puede inflarla más, no, sin que se reviente. Está justo en el límite. Esa es la masa crítica del universo y es la densidad crítica del universo. Y se calcula de una forma relativamente sencilla. Es simplemente 3 veces la constante de Hubble sobre 8 pi g. Calculémoslo. La densidad crítica hoy. O sea, ¿cuánta masa necesitaríamos en el universo para que el universo deje de expandirse? Y lo podemos calcular 3 veces la constante de Hubble, que está en kilómetros por... pongámosla en segundos a la menos 1, y una vez. Para ver esto cómo me da en unidades. Estos son segundos a la menos 2, y G... Pues pucha, el problema es poner... No, tengo que poner todo esto en unidades... en metros. Sí, pongamos los segundos a la menos 1. Entonces era 23 por 10 a la menos 18, 2,3 por 10 a la menos 18, y eso al cuadrado, y eso me da, enseguida miramos las unidades. Y esto sobre 8 pi por g, que es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons. Por 10 a la menos 27. Esto es del orden de 10 protones por metro cúbico. Ahí está. Entonces lo que me dice eso es 10 protones por metro cúbico no son nada. ¿Tú sabes cuántas partículas hay en un centímetro cúbico aquí aquí, lo que está respirando? Hay 10 a la 19 partículas por metro cúbico. Por centímetro cúbico. No, hombre. Eso es vacío absoluto. 10 protones en un metro cúbico, eso es vacío absoluto. 6 protones, póngale. 6 protones por metro cúbico. Esa es la densidad crítica. En realidad, la densidad del universo es una fracción de esa densidad crítica. De hecho, miren esto. Aquí dice, densidad del universo 1 nanosegundo después del Big Bang, o sea, 10 a la menos 9 segundos después del Big Bang.
miren algo bien maravilloso. Miren este número. La densidad era del orden de, juepucha, millones, billones, trillones, cuatrillones, punto 447 cuatrillones de gramos por centímetro cúbico. Pero ojo, miren, la diferencia está 3, 6, 9, 12, a ver, 6, 12, 18, 24 cifras. En un número de 24 cifras, la diferencia está en la última cifra. 15, 16, 17. ¿Sí ven esto? Si nosotros hubiésemos tenido un nanosegundo después del Big Bang, 2 gramos extra en 447 cuatrillones, 2 gramos extra de masa por centímetro cúbico, viviríamos en un universo cerrado. ¡Juepucha! Ah, nos faltaban 2 gramitos. ¿Y si fuera 1 gramito? La crítica. Y posiblemente esta es la que había en ese momento. Entonces, ojo, el parámetro de densidad de materia, que es el que se necesita para calcular el contenido del universo, el parámetro de la densidad de materia, es la densidad crítica, que es 3H sobre 8pi G. Este parámetro, que es omega m, que ustedes lo han visto por todas partes, ¿cuánto vale omega m? Que depende del tiempo también. Miren que todos estos benditos parámetros dependen del tiempo. Es la densidad del universo en algún instante con respecto a la densidad crítica. Donde la densidad crítica es esa que ya calculamos. ¿Cuánto vale omega m hoy? Ya lo hemos calculado. Ahorita lo vamos a ver. Pero omega m hoy es la cantidad de materia del universo. ¿Cuál es la cantidad de materia del universo? No, pero no en números, en proporción. Eso es mira que eso es adimensional. 5% bariónica. Esto es del orden de 0.3. Eso es del orden, mírenlo aquí. Eso es del orden de 0.3. ¿Ok? O sea que la materia del universo alcanza del orden del 30% de la densidad crítica. O sea, la densidad del universo es apenas un 30% de la densidad crítica, en promedio. ¿Sí? ¿Capichi o no? ¿Sí lo entendemos? En realidad esto es una medida de densidad. Sí, la que tenemos, o sea, en realidad es 1. Es del orden de 1 protón por metro cúbico. Uno va en cualquier lugar del universo, hay un átomo por metro cúbico. Esa es la densidad del universo, promedio. Muy bien, entonces ya tenemos el parámetro de densidad de materia que es fundamental. Ahora está el otro. También hay que representar la constante cosmológica en términos de un parámetro a partir, ahora sí, de la ecuación de Friedman. ¿Se acuerdan que les dije que había que resolver la ecuación de Friedman? Ahí está, es una ecuación diferencial en donde esto es cómo cambia el factor de escala. Acuérdense que todos esos R tienen que ver con T. Es una ecuación diferencial acoplada porque miren que el R está aquí también. Aquí está la derivada y aquí está el R. Es una ecuación bonita como para resolver en una clase de ecuaciones diferenciales. Tere, ¿usted ya está viendo ecuaciones diferenciales? No. ¿Cálculo qué? Cálculo de por eso, ya vas para allá. No, porque todavía te falta integral. Ay, bueno. Ahí va. Pero esto es una ecuación diferencial lineal que se puede resolver. Yo sé si sabe resolver esa ecuación o no. Es fácil. Ah, habrá que ver. Vos ya viste ecuaciones diferenciales. ¿Estás en ecuaciones diferenciales? Ahí está. Dígale al profe, tengo una ecuación diferencial de cosmología para resolver. ¿Cómo encontrar el factor? De aquí, de la ecuación de Friedman, es que uno saca el factor de escala del universo.
pero además está la densidad, y está el parámetro lambda y está la curvatura. Entonces, cuando uno hace un montón de matemáticas ahí sencillitas, uno puede decir que la densidad de constante cosmológica, miren cómo se llama eso, parámetro de densidad de constante cosmológica. Que los cosmólogos dicen, la constante cosmológica vale ¿cuánto? No, esa es la constante Hubble. La constante cosmológica, que es la que nos está produciendo la expansión acelerada. O sea, el parámetro de materia, de energía oscura del universo, perdón. Es esta. Mírenla, esta. Uno puede calcular esa densidad de constante cosmológica como el valor de la constante cosmológica por la velocidad de la luz al cuadrado sobre 8 pi g. Miren que es igual. Solo que aquí en vez de poner la constante de Hubble, pongo el valor de la constante cosmológica. Aunque obviamente no tiene, de nuevo, miren, no tiene mucho sentido calcular una densidad. En realidad, lo que me está midiendo esto es una densidad de energía. ¿Cuánta energía oscura tengo por metro cúbico en el universo? ¿Ok? Eso es lo que me calcula esta constante. Y es una propiedad del espacio. Sencillo, para que no se compliquen mucho. Estaba hablando de cuánta energía oscura hay. Energía oscura. ¿Qué hace la energía oscura? Nos infla. Nos hace más grandes cada vez. Nos expande. Y nos está expandiendo posiblemente aceleradamente. Entonces, si uno tiene el valor de lambda, uno calcula la densidad, y con esta densidad, dividida por la densidad crítica, obtiene cuánto vale la densidad. Y entonces miren esto. A eso se le conoce como parámetros de densidad. En realidad ahí falta uno. En realidad, dime. That's right. En lambda CDM, el lambda es este. Mírenlo, aquí está. Mírenlo, aquí está. Omega M, punto 28. Y omega lambda, punto 71,4. En este, digamos, ¿qué? Calculador, ahí está. Densidad de materia, el 28,6% del universo es materia, el 71,4% del universo es constante cosmológica, llamémoslo así. Eso es constante cosmológica. ¿Qué diablos es la constante cosmológica? No sabemos, eso es un tipo de energía que no conocemos. Entonces, ¿qué energía es? Oscura. Cuando los astrónomos no saben algo, le llaman oscuro. Cuando los médicos no saben algo, le llaman virus. ¿Qué? ¿Usted qué tiene? ¿Un virus? Doctor, ¿qué tengo? ¿Un virus? ¿Qué diablos es? ¿Un virus? Tome agüita y acetaminofén. Eso es. La materia oscura. ¿Qué es la materia oscura? No sabemos, por eso es oscura. ¿Qué es la energía oscura? No sabemos. Sí sabemos que ahí está. Ocupa el 71,4. Bueno, en realidad hay otras medidas. Yo tengo aquí 68,3. ¿Sí ven? Estos los encontré por ahí. Punto 30, a ver, cambiemos estas medidas. Esto no es punto 286, esto es punto 317. Punto 317, entonces miren, ay Pablo, estás cambiando el universo. Sí, estoy cambiando los parámetros. Punto 683. Entonces si uno cambia esto, no cambia mucho la cosa. Pero exacto. Tiempo de viaje de la luz. 2.440 millones de años. Muy bien. 2.300 gigaparsecs, miren. Volumen ocupado, 2.000. Entonces, ahí está. Esos son los parámetros cosmológicos. Y a esto se le conoce como la ecuación de parámetros cosmológicos. Porque claro, cuando uno suma todo lo que hay en el universo, ¿cuánto le tiene que dar? 1. Entonces uno suma la densidad de materia. Y esto incluye átomos y materia
oscura, pues materia bariónica y materia oscura, más la densidad de constante cosmológica. Y ojo, normalmente se sumaba una densidad de curvatura. Ajá, pero resulta que esta es 0, es lo que hemos medido. Hemos medido que esta vale 0. Entonces, esta es punto 317 y esto es punto 683. Aunque de nuevo depende de con qué la esté midiendo. Porque acuérdense que esta proviene de medir la densidad crítica y la densidad crítica depende de medir H sub 0. Lambda CDM. Este es el modelo lambda CDM en donde yo tengo materia y constante cosmológica. Y miren esto. Entonces uno puede tener diferentes tipos de universo para diferentes valores de los parámetros de densidad. ¿Sí o qué? Entonces, volvamos a los... Todos estos son universos ¿de quién? De Friedman, Robertson, Walker. Así se llaman, universos posibles. Miren dónde está, ¿se acuerdan el Bohm? Este, que venía desde el de rebote. Es un universo donde no hay Big Bang y donde la constante cosmológica vale más que 1. O sea, pucha, una cosa rara ahí. Constante cosmológica mayor a 1. ¿Para qué? Si la constante cosmológica es mayor a 1, yo necesito un universo vacío, un universo en donde la densidad de materia es negativa. Por eso es que no vivimos en ese universo. ¿Sí o qué? Este es un universo acelerado, en donde la constante cosmológica está entre 0 y 1. Y mi densidad de materia, pues puede ocupar cualquier lugar por aquí. Miren, es un universo con Big Bang, que se acelera. Y si nosotros ponemos los valores de punto 683 y punto 317 en un universo plano, porque miren, por aquí están los universos abiertos y por aquí están universos cerrados, curvos. El universo plano es en esta rayita. Estos son universos planos, todos los que estén por aquí en esta rayita roja. Esta rayita roja es un universo plano, nosotros estamos justo aquí. Universos que se desaceleran, o sea, se expanden, lo que sean con expansión de aquí para arriba, ¿sí o qué? Estos se expanden, pero se pueden expandir aceleradamente los verdecitos y desaceleradamente los azules. ¿Sí o qué? ¿Por qué los azules desaceleran? Porque tienen una densidad de materia grandota. Tienen materia, acuérdense que este 1 es la razón entre la densidad del universo y la densidad crítica. ¿Sí o qué? Si la densidad es mayor a la densidad crítica, esto me da más que 1. Y igual sucede con la constante cosmológica. Si la constante cosmológica es mayor que la densidad crítica, entonces me dan densidades de constante cosmológica mayores que 1, donde no existiría un Big Bang. Pero entonces, estos se desaceleran, estos son acelerados y estos son universos que se cierran sobre sí mismos porque tienen mucha materia y tienen muy baja constante cosmológica. Incluso puedo tener constantes cosmológicas negativas. Los universos que se cierran sobre sí mismos tienen constantes cosmológicas negativas. Entonces, todos estos son posibles universos. ¿Cuál es el que vivimos? Si yo no mido curvatura, puedo vivir en cualquiera de estos universos. Si yo tuviera una mayor materia, si tuviera una cantidad de materia mayor y una cantidad menor de constante cosmológica, viviría en un universo que se desacelera. Pero no, vivo aquí. ¿Qué hacemos pues? Esta es mi casa. Ah, yo quiero vivir en un universo que se cierre y que tenga Big Crunch. ¿Qué hacemos pues? ¿Ah? Necesitaríamos más materia. Ah, no, yo quiero vivir en un universo que no se cierre, pero que frene. Pues baje la constante cosmológica, pero igual necesitamos más materia. ¿Y qué hacemos? No podemos, ¿de dónde vamos a sacar más materia? La materia que hay del universo es esta. O sea, si le dan limones, haga limonada, usted no puede hacer nada más. Vivimos en un universo abierto que tuvo un Big Bang que se acelera en su expansión. Muy bien, entonces, otra versión.
Miren esto, y ustedes dicen, bueno, ¿y cómo medimos esa vaina? ¿Cómo sabemos cuánto vale esto? Porque medimos la constante cosmológica, porque medimos la densidad de materia, o sea, en realidad todo eso lo tenemos que medir, por eso se llama cosmología observacional. ¿Y cómo se mide? Ah, bueno, miren dónde estamos nosotros. Este es el New Preferred Model. Aquí están, sobre esta rayita azul, los universos planos. Aquí están los universos abiertos abajo y los universos cerrados encima. O sea, estos tienen K positivo, estos tienen K negativo. Este universo rojito tiene una expansión muy lenta, ¿pero por qué? Porque tiene más materia. Este es el universo en donde todo fuera materia y no tuviéramos constante cosmológica. Pero en realidad nosotros estamos por aquí cerca a punto 3 y la constante cosmológica está por aquí cerca a punto 7. Este es nuestro universo. ¿Y con qué se ha probado observacionalmente que ahí es donde estamos? Con los datos de supernovas de tipo 2, no, de tipo 2, de tipo 1A. Las de tipo 2 son supernovas masivas que explotan, se mueren y no nos brindan mucha información sobre la curvatura y el valor de H sub 0. Miren, esta manchita verde es el rango de datos de supernovas. Esta barrita amarilla es el rango de datos de cúmulos de galaxias. Este rango moradito es el rango de datos de la radiación cósmica de fondo. Entonces miren esto, con la radiación cósmica de fondo nosotros teníamos un modelo de expansión que no era pues acelerado, pero o sea, dependiendo de los datos que hemos tomado, podemos tener modelos acelerados a partir de la radiación cósmica de fondo, pero además depende de qué, de medir exactamente esta densidad de materia y esta densidad de constante cosmológica. En realidad las supernovas nos han dicho que nuestro universo está aquí. Sí, lo que hay que mejorar es la precisión, pero igual, mira que es que está es de ese orden. Punto 3, punto 7. Suponete que sube un poquito, pero el problema es que si se mueve siempre sobre esta línea azul, porque es plano. O sea, no hemos medido curvatura. Entonces, cualquier valor de la constante cosmológica o de la densidad de materia tiene que estar sobre esta línea azulita. Podemos aumentar constante cosmológica, entonces disminuimos materia, pero siempre sobre la misma línea azulita. Y eso ha cambiado en realidad. Pucha, esperen si verá. Miren este, por ejemplo. Este es otro. Distribución relativa estimada de componentes de densidad de energía en el universo. Energía oscura domina el 74%, materia oscura 22%. Y nosotros, 0.4. ¡Qué vergüenza! No somos nada. Si ustedes quieren buscar algo bien académico, busquen en una cosa que se llama Google Scholar. ¿Quién ha usado Google Scholar? Muy bien, Google Scholar es el Google académico. Entonces uno busca aquí. Cosmological Parameters. Ahí está. ¿Este es de cuándo? 2004, muy viejo. Desde 2015, solamente póngame 2015. Planck Results, Cosmological Parameters. Miren, aquí está el artículo. Este es el artículo de pucha. Ah, no, mira aquí 2018. Qué bobo. Ve, eso es la emoción, la alegría justo antes de... Ah, si aquí tenemos el nuevo, que es escrito por los mismos 27, 82 autores, ¡huepucha! Ustedes saben lo que es escribir un artículo entre todos esos más 82. No, es como los artículos del LHC. Hay artículos con 2000 autores. Abstract, tururú, mírenlos aquí.
H sub 0, 67.4 más o menos 0.5 kilómetros por segundo por megaparsec. Densidad de materia, 0.315. Constante de Hubble, 67.4 más o menos 0.05. Densidad de materia, 0.315. No hay evidencias mayores de extensiones al modelo base lambda CDM. O sea, seguimos con lambda CDM. No hemos encontrado nada que nos diga que ese no es el modelo. Son los últimos datos de Planck. Entonces, ¿cuánto es que vale? ¿0.300 qué? ¿Lo notaron? 0.315. Ahí está. Seguimos siendo un universo plano con un 31% de materia y un 68% de energía oscura que no sabemos qué es. Entonces, ahí está. ¿Cómo calculamos la edad del universo? Resulta que ese modelo crítico nos da información sobre la edad del universo. De hecho, es resolver la ecuación de Friedman para el universo crítico y sacar el tiempo para ese valor de la constante. Entonces uno puede calcular la edad del universo como, ahí está, la edad del universo es 2 sobre 3 veces la constante de Hubble hoy. Entonces, ¿cuánto vale T sub 0 hoy? Esto es 2 sobre, pongamos la constante de Hubble, en segundos a la menos 1, míralo aquí, 3 por 2,3 por 10 a la menos 18, y esto me da en segundos. ¿Y eso cuánto me da? ¿Quién tiene la calculadora? 2.89 por 10 a la 17 segundos. ¿Cuántos años tiene un segundo? ¿Cuántos segundos tiene un año? Simplemente divide eso por 86.400 por 365. Hagámoslo en el computer. Que me calcule 2.89 por 10 a la ¿qué? A la 17. Y esto lo divido por, entre paréntesis, 86.400 segundos por 365 días. Eso me da 9.000 millones de años. 9.000 millones de años es muy poquito. Ah, pero es para el universo crítico. O sea, para el universo que tuviera 5 veces más materia. Ajá. Es para el universo crítico. Ah, es que simplemente 1 sobre H0, no 3 medios. Es que 2/3 es para el crítico. Esto es para el crítico. El inverso, 1 dividido 2.3 por 10 a la menos 18. Esos son 13.700 millones de años. Sí, eso depende de cuánto valga la constante de Hubble. Ahora cojamos la constante de Hubble con la última y lo calculamos. Venga y verá. En el paper, ¿cuánto era que valía la constante de Hubble en el paper? La nueva, la que calculó Planck. La que calculó Planck, aquí, 67.4. Entonces, tenemos que pasar eso a unidades de segundos. Pongan atención, vamos a hacer esa conversión, que no es trivial. Son 67.4 kilómetros segundo a la menos 1, megaparsec a la menos 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pasar los kilómetros y los megaparsecs, o sea, poner los kilómetros en megaparsecs y viceversa. Entonces, ¿cómo es esto? Vamos a, para que me dé solo segundos. Esto en kilómetros. No, es que este es el del libro. Vamos a calcularla nuevamente. Entonces, listo. Vamos a calcular esto en segundos. Entonces, sencillamente, lo que tenemos que hacer, ojo, como esto está en kilómetros por megaparsec, lo que tenemos que hacer es eso. Aquí ponemos un megaparsec en kilómetros. ¿Cuántos megaparsecs son un kilómetro? Oh, más bien, 9.46 por 10 a la 12 kilómetros por 3.26. Y eso me da la constante cosmológica de Planck en segundos. Claro, porque se van los megaparsecs con los megaparsecs y esto me quita los kilómetros y los kilómetros. Entonces es 67.4 dividido 9.46 por 10 a la 12 por 3.26.
por 10 a la menos ¿qué? Ah, pero por 1.000.000, porque estos son megaparsecs. Entonces 10 a la menos 18. ¿Sí o qué? Segundos a la menos 1. Y entonces si este es el valor, calculemos el nuevo tiempo, el tiempo de Hubble. Sería 1 sobre 2.18 por 10 a la menos 18 segundos. ¿Qué cálculos tan ñoños? ¿Sí o qué? 1.45 por 10 a la 10 años. Entonces, 14.500 millones de años. Eso significa que es más viejito de lo que estábamos pensando. Vale, ya sabemos cómo los cosmólogos calculan esta vaina. Hay que calcular bien la constante. De hecho, siempre la edad del universo va a depender del valor del parámetro de Hubble. Eso es. Ya básicamente, entonces ahí está. Ay, si esto vale más, entonces el tiempo es menor. Si esto vale menos, el tiempo es mayor. Pero es eso. Esa es la idea. Joshua. No, es que uno no puede calcular, es que por eso estamos asumiendo cuánto tiempo ha pasado. Acordate que es que este Hubble es hoy. Y esto es cuánto tiempo ha pasado desde el Big Bang. Esto se llama el tiempo de Hubble. El tiempo de Hubble es cuánto tiempo ha pasado desde el Big Bang. ¿Ok? Es la edad del universo. No, estamos asumiendo cuánto. No, de nuevo, a ver cómo lo explicamos para que no nos confundamos. Este tiempo es el tiempo para el cual la constante de Hubble vale esto. O sea, es el tiempo que ha pasado desde el Big Bang. Desde que tengo un valor para la constante de Hubble. ¿Sí entiendes? Esta h sub 0 es h en t sub 0. ¿Sí me entendés? Es una función, es el valor de h hoy. Y entonces, hoy es 1.45 por 10 a la 10 años después del Big Bang. Hoy es 1.37 cuando h sub 0 vale esto. O sea, h sub 0 es h de t sub 0. ¿Ok? H sub 0 es hoy. H sub 0 es cuánto vale el parámetro de Hubble hoy. Y hoy es cuánto tiempo ha pasado después del Big Bang. No es 2019. Mire, pongamos la constante de Hubble que calculó Hubble, que era del orden de 600. Imagínense si esto es 600, así redondito, 600 kilómetros por segundo por megaparsecs. Para Hubble, esta era la constante de expansión. Calculen cuánto valía, pues cuánto midió Hubble. El h de Hubble. En segundos, ¿cuánto era? 600 sobre 9.46 por 10 a la 12 por 3.26. 1.9 por 10 a la menos 18 segundos. Y de acuerdo con eso, cuando Hubble calculó la expansión, nosotros creíamos que el universo ¿cuántos años tenía? 16.000 millones de años. ¿Ustedes se acuerdan qué decía Sagan cuando hacías Cosmos? ¿Cuál era la edad del universo en Cosmos? Entre 15 y 20.000. Pero no, en realidad para esa época ya se tenía un mejor valor de la constante de Hubble. 16. Ah, pero ojo, en la época de Sagan no habíamos hablado de materia oscura. Bueno, sí, pero no habíamos hablado de constante cosmológica. Para el año 80, este universo estaba hecho de átomos, pues de materia. Y era omega m era 1, o sea que estábamos en el crítico. Pero miren cómo se juega con, digamos, con los valores, las nuevas medidas, y por eso es que a uno le cambian la edad del universo cada que Jorge hace coloquio, entonces tenemos una nueva edad del universo. Muy bien, la edad del universo entonces va a depender del valor de la constante de Hubble, o más bien del parámetro de Hubble. El tiempo de Hubble y el parámetro de Hubble están relacionados, pero ojo, dependiendo
del modelo de Friedman-Robertson-Walker, esa relación no necesariamente es tan directa. Por ejemplo, para los universos que tienen lambda 0, la edad del universo es más pequeña que el tiempo de Hubble. Eso es un indicativo de que nuestro universo en realidad debe tener una constante cosmológica mayor que 0. Y miren, aquí está. El amarillo, el 1, es un modelo que tiene 0 constante cosmológica y curvatura positiva. Si yo calculo el tiempo que ha transcurrido desde el Big Bang, ese tiempo es mucho más pequeñito que el tiempo de Hubble. ¿Ok? Para ese universo. El modelo crítico, que fue el que calculamos ahorita, es el modelo 2, es el azulito. Por eso el azulito nos dio 9.000 millones de años, ¿se acuerdan? Un poco menos. El modelo crítico es con lambda 0 y curvatura 0. Entonces, claro, uno calcula el tiempo transcurrido desde el Big Bang y le da 9.000 millones de años. Un modelo abierto que no tiene constante cosmológica y que tiene curvatura negativa, ese es el 3, es el rojito, también es un universo más nuevo. Y el acelerado es con constante cosmológica mayor que 0 y curvatura 0. Es el de nosotros. Este T4 son estos 14.000 millones de años. Entonces, este tiempo depende de qué modelo asumo en Friedman-Robertson-Walker. Entonces, claro, si yo digo, no, pero yo vivo en un universo cerrado, sin constante cosmológica, y después voy y mido la edad de las estrellas en un cúmulo, y esas berracas tienen 13.000 millones de años. Y entonces era lo que decían, ¿cómo así? Y entonces tengo estrellas que son más viejas que el universo. Ah, ¿hay un problema ahí? ¿Sí o qué? Ah, entonces sigamos midiendo. No, pero entonces supongamos que no tengo constante cosmológica y mi universo es como una silla de mortar. No, todavía estás fregado. Hay el crítico. No, pero es que no tener la densidad suficiente para que esto se frene. No estás en el crítico. Y tenés estrellas que están por aquí. Vos necesitas un modelo del universo en donde el universo sea más viejo que sus estrellas, ¿o no? Entonces, es una cosa de ir cuadrando ese fine tuning. Ajá, entonces en realidad vivimos en un universo que ya tiene edad suficiente para contener estrellas. Aquí está. Entonces, ¿cuál es la edad del universo? Ese tiempo de Hubble depende del modelo que yo, digamos, adquiera. Esto es diferentes constantes o diferentes valores en el tiempo para universos que tienen constante cosmológica y materia versus universos que solo tienen materia. Este es plano, esta es una gráfica que no es muy amigable con nosotros, ¿cierto? Pero de nuevo, miren dónde quedamos nosotros, en un universo en donde la suma de estos dos me da 1 y yo estoy acelerando. Ahora, este es el valor crítico, miren dónde está el crítico, 10.000 millones de años. Esta lineecita de aquí es para 10.000 millones de años, esta lineecita de aquí es para 15.000 millones de años, esta lineecita de acá, estos son universos sin Big Bang. Estos son universos que tendrían solo 5.000 millones de años, 6.000 millones de años, 7.000 millones de años. Nosotros estamos por aquí en el crítico, en realidad estamos por aquí. Estamos por aquí porque esta cantidad de materia, bueno, está por aquí, sí, ahí está, pero es para el crítico. O sea, estos son tiempos de Hubble críticos. Bien, hoy terminamos antes del tiempo de Hubble. No, es que esto requiere un almuercito y digerirlo toda la tarde, ¿sí o qué? Está bien interesante. Bien. El próximo sábado sí tenemos quiz. Quiz de Friedman-Robertson-Walker
y modelos del universo de Friedman, Russell Walker y toda esta montón de información que nos hemos comido las últimas 2 semanas. Y la tarea, había 2 tareas. Una era averiguar sobre la paradoja de Olbers. Y la otra era, pero ya esa la hicimos aquí, no. Finalmente ya elegimos cuál es el universo en el que estamos. ¿Cierto? Entonces, la tarea que tenemos pendientes, porque Anita es quien recibe las tareas, es sobre la paradoja de Olbers. Ana.agudelo4, ana.agudelo4 @udea.edu.co.